con el profesor Andrés Sáez Gutiérrez, que es profesor de esta casa y codirector con el profesor Patricio de Navascués de estas jornadas. El profesor Andrés Sáez es licenciado en ingeniería y después en teología en la que entonces era la Facultad de Teología de San Dámaso, y completa sus estudios en Roma, en Múnich y en Ginebra, donde bajo la dirección del profesor Enrico Norelli y la supervisión del profesor Juan José Ayán, realiza su tesis doctoral sobre el canon y la autoridad en los primeros siglos. Le damos pues la palabra y nos va a hablar de la controversia en torno a la cristología de Orígenes según el testimonio de Pánfilo de Cesarea. Muchas gracias por la presentación. Tienen un handout al cual me iré refiriendo. Entre la documentación que nos ha llegado del periodo que va desde Orígenes a la explosión de la controversia arriana, se encuentra la apología que Pánfilo de Cesarea, con la ayuda de Eusebio, escribió en prisión entre 307 y 310 en defensa del eximio alejandrino. Se trata de un escrito con el que Pánfilo se dirige a los cristianos de su ámbito de influencia con el fin de que no se dejen embaucar por todos aquellos que manchan la reputación de Orígenes y ponen en peligro la transmisión de su herencia. Para que los destinatarios de su escrito puedan emitir un juicio propio y justo, Pánfilo deja hablar al alejandrino, hilvanando con sus comentarios los fragmentos de la obra de Orígenes, protagonistas tanto de la argumentación positiva de su doctrina trinitaria como de la refutación de las diversas acusaciones dirigidas contra él. Se comprende, pues, que la apología constituya un testigo privilegiado de la controversia que la recepción de Orígenes despertó en los decenios que siguieron a su muerte, dando lugar a un amplio espectro de posiciones a favor y en contra. En cuanto a su contenido, la apología refleja lo que ha sido llamado el origenismo crítico de su autor. Origenismo porque Pánfilo pretende que los cristianos reconozcan el patrimonio del alejandrino, que éste sea exonerado de unas acusaciones que desde su perspectiva aparecen como descabelladas. Crítico porque Pánfilo no asume las doctrinas de Orígenes en su totalidad. Este origenismo crítico ha debido de ser determinante para que Pánfilo compusiera una apología que tiende al perfil bajo, evitando adentrarse en temas y pasajes espinosos que se le podían volver en contra, y recordando el carácter cetético y eclesial del pensamiento de Orígenes. A este rasgo de la apología hay que sumar que no contamos con ninguno de los 6 libros que Pánfilo y Eusebio compusieron en griego, lo que se llama Apología Pro Origene. Es un único libro en latín salido de las manos de Rufino de Aquileia, traducción que, como es sabido, realizó en un contexto fuertemente polémico. Rufino está convencido de que los adversarios de Orígenes no han tenido reparos en adulterar el tenor literal de sus escritos, por lo que considera legítimo restituirlos a su integridad original, así como adaptarlos en cierta medida a la mentalidad de su tiempo. La discusión, pues, en torno a la fiabilidad o no de la traducción rufiniana está servida. En síntesis, a lo largo de nuestro trabajo habrán de ser tenidos en cuenta tanto el origenismo crítico de Pánfilo como el problemático carácter rufiniano del texto latino de la Apología. Paso al punto 2. El objeto del presente trabajo consiste en poner de manifiesto parte de la discusión que en materia cristológica se refleja en la Apología. Para delimitar dicho propósito es útil considerar las 9 acusaciones dirigidas contra Orígenes y reunidas en Apología 87. Tienen en el handout. Las incriminaciones achacan al alejandrino decir que el Hijo de Dios es innato, que el Hijo de Dios ha venido a la subsistencia por medio de una prolación según las fábulas de Valentín,
que Cristo, el Hijo de Dios, es un puro hombre, no también Dios, según el parecer de Artemas y Pablo de Samosata, que el Salvador ha actuado en apariencia, que existen dos Cristos, negar el valor real de las historias corporales referidas en las Escrituras, negar a propósito de la resurrección y el juicio que habrá suplicios para los pecadores, desarrollar opiniones inapropiadas acerca de la condición y economía del alma, afirmar la doctrina de la metempsomatosis. En torno a esta lista se puede observar en primer lugar que existe consenso en atribuir las acusaciones a Pánfilo y por tanto a la época de Pánfilo y por tanto en situarlas antes de la controversia arriana. No nos ocupamos pues de la postura de Pierre Notin, que sostuvo que las acusaciones serían una construcción rufiniana y responderían a un contexto posterior a las polémicas teológicas del siglo IV. La refutación de Notin, realizada por Éric Junot en 1992, ya ha sido considerada suficiente. Segundo, el texto de Apología 87 hace notar en más de una ocasión que las acusaciones se contradicen entre sí, poniendo de manifiesto su irracionalidad. Esto, sin embargo, no implica necesariamente que las acusaciones, todas o algunas de ellas, no hayan podido ser consideradas compatibles en los círculos en los que éstas han nacido. Tercero, las incriminaciones guardan relación con la cristología, las 5 primeras, con el valor de la historia y de este mundo, la 6ª y la 4ª, y con la antropología escatología, las 3 últimas. Dentro del ámbito de la cristología, las 3 primeras acusaciones tienen que ver con la identidad del Hijo en cuanto tal, si el Hijo es innatus, si es una prolación material y si es puro hombre. La 4ª con el modo de ser de su manifestación en la historia, y la 5ª con la relación entre el logos divino y los elementos creados con los que se ha unido. De estas resulta capital para nosotros analizar el trasfondo que ha podido dar lugar a la primera acusación, que reza: Prima illa est quod dicunt eum innatum dicere filium Dei. La primera es que dicen que él, Orígenes, dice que el Hijo de Dios es innato. Lo corrobora que es importante para el tema que esta sea una acusación que Arrio lanza contra algunos de sus adversarios, y también la historia de la investigación reciente, la cual ha producido diversas hipótesis para explicarla. Queda así especificado el propósito de las próximas páginas. Paso al punto 3, descripción de Apología 88-100, según el texto latino de Rufino. Para estudiar el trasfondo de la primera acusación es imprescindible atender al contenido de la refutación, esta acusación, que se encuentra en Apología 88-100. Voy a describir qué se contiene en esta refutación. Lo tienen en el handout también una especie de esquema, ¿no? En dicha sección se pueden distinguir los siguientes elementos. El elemento A es un título resumen del contenido de la refutación a modo de introducción. Codex Deo Patre natus est filius et unius est cum Patre substantiae alienus vero a substantis creaturarum. Que el Hijo nació de Dios Padre y es de una única sustancia con el Padre, más verdaderamente extraño a las sustancias de las criaturas. Nos limitamos a observar que la primera parte de este título, Codex Deo Patre natus est filius, recoge el vocabulario y el contenido de la acusación de Apología 87, ¿no? Innatum filium Dei. Y yo lo he señalado esto con negrita. Todo lo que vean en negrita es que se parece a la acusación, que también tienen en negrita en Apología 87. Mientras que la segunda parte, et unius est cum Patre substantiae alienus vero a substantis creaturarum, introduce un tema en apariencia diverso. Y esto lo tienen en el handout subrayado.
Entonces, lo que está en negrita reproduce la terminología y el tema de Apología 87. Lo que está subrayado parece introducir un tema distinto. En el elemento B, que es el final de Apología 88 y 89, tenemos la introducción y una cita de un fragmento del primer libro del comentario a los Romanos de Orígenes. El alejandrino afirma que el Hijo unigénito es Deus ex Deo, caritas ex caritate. Se pone así de manifiesto que el Hijo es natus. La conexión temática con la acusación de Apología 87 es notoria, ¿no? Y por eso lo tienen en negrita. El elemento C, algo similar, sucede con los dos fragmentos del comentario a Juan, donde encontramos conexión temática y terminológica, ¿no? Véanse las expresiones ex patre natus est, solus natura filius, et non adoptione natus est unigenitus filius. Y llegamos al elemento D, Apología 94-100, que constituye el último bloque de la refutación. Se introducen por 3 veces otros tantos fragmentos del comentario a Hebreos de Orígenes. La introducción del primer fragmento en Apología 94 dice así: De libris epistule ad Hebreos, quod homoousios est cum patre filius, id est unius cum patre substantiae, alienus autem a substantiis creature. De los libros o en la carta a los Hebreos, que el Hijo es consubstancial con el Padre, esto es, de una misma sustancia con el Padre, distinto, sin embargo, de las sustancias de la criatura. El comentarista anuncia el tema de los 3 fragmentos del comentario a Hebreos. Dicho tema parece no tener que ver con el de la acusación de Apología 87. Retoma, en cambio, el contenido y en parte el léxico de la segunda parte del título resumen de Apología 88. Algo similar sucede, esto de las letritas, ¿no?, con D2 y D3, donde el tema principal no es el nacimiento del Hijo, sino su altura ontológica. Si acaso se podría establecer una analogía lejana entre el nacimiento del Hijo negado en Apología 87 y la expresión genérica Filium Dei, o la derivación del esplendor, del vapor y de la emanación respectivamente de la luz eterna, de la fuerza de Dios y de la gloria del Omnipotente. Pero me parece algo lejano, me parece que sea el tema principal de estos fragmentos. En cuanto al tercer fragmento del comentario a Hebreos, su contenido es esencial. Leo, como es largo, leo en castellano, subrayaría alguna expresión. Es necesario que nosotros sepamos que la Escritura Santa, haciendo de algún modo para sí un camino por medio de realidades inefables y secretas y recónditas, intenta indicar y sugerir el sentido preciso a los hombres, introduciendo el nombre de exhalación, el cual tomó de las realidades corporales, de modo que podamos entender siquiera parcialmente que Cristo, que es la sabiduría, según la semejanza de aquella exhalación que procede de alguna sustancia corpórea, nace así también él mismo como una exhalación de la potencia del mismo Dios. Así también la sabiduría, procediendo de ella, es generada de la sustancia misma de Dios. Igualmente también, según la semejanza de la emanación corporal, se dice que la sabiduría es una cierta emanación pura e intacta de la gloria del Omnipotente. Ambas similitudes muestran de modo manifiesto la comunión de substancia que tiene el Hijo con el Padre, comunión en substantiae esse filio cum patre. Pues la emanación parece consubstancial, esto es, de una única substancia con aquel cuerpo de que proviene la emanación o la exhalación. El tema y el léxico recuerdan a la introducción de Apología 94. A partir de los nombres vapor y aporroia, de Sabiduría 7.25, se establece la analogía entre el soplo que procede de una sustancia corpórea y Cristo, sabiduría, que procede de la propia fuerza de Dios y de la gloria del Omnipotente. Dado que aquellos son homoousioi, es manifiesto que hay comunión de substancia del Hijo con el Padre. En cuanto a la relación del fragmento con la formulación de la acusación,
hay que notar una cierta conexión en los términos procedens o generatur, que se refieren al nacimiento de Cristo. No obstante, el acento temático del fragmento recae en mostrar la altura divina del generado, un tema ajeno al de la mencionada incriminación. Por último, el comentarista cierra la refutación en Apología 100 del siguiente modo. De modo suficientemente manifiesto, según creo, y con suficiente evidencia, ha sido mostrado que Orígenes ha afirmado que el Hijo de Dios ha nacido de la sustancia misma de Dios, de ipsa Dei substantia natum, esto es, consubstancial, que es de la misma sustancia con el Padre, y de est homoousion quod est eiusdem cum patre substantiae, y que no es una criatura y que no es por adopción, sino por naturaleza el Hijo verdadero generado del Padre mismo. El parágrafo recoge el contenido y el vocabulario del último fragmento de Orígenes e inserta a la vez elementos vinculados al conjunto de la refutación, como son los términos natum y generatum. No obstante, de nuevo el tema principal parece no el Hijo natus, sino el modo en el que ha sido generado, consubstancial, perteneciendo pues al ámbito paterno y distinguiéndose de modo neto de las criaturas. En síntesis de este apartado, la refutación parece constar de dos partes. En Apología 88-93, a excepción de la segunda parte del título resumen de Apología 88, se pone de manifiesto de forma bastante trivial que para Orígenes el Hijo de Dios no es innatus, sino natus y unigenitus, lo que corresponde sin duda a la acusación enunciada en Apología 87, ¿no? Que Orígenes decía que el Hijo es innato. Y en cambio, en Apología 94-100, el foco se pone en otro asunto, ¿no? Es la parte subrayada en el handout, a saber, en la naturaleza del Hijo, en su parentesco con el ámbito divino y en su distinción respecto al ámbito de las criaturas, tema que al menos a primera vista no se corresponde con el contenido de la acusación esgrimida contra Orígenes, mientras que viene a coincidir con el tema de la segunda parte del título resumen de Apología 88. A partir de aquí hemos de abandonar el tenor descriptivo para pasar a la interpretación. No en vano emergen preguntas decisivas. ¿Procede toda la refutación de Pánfilo o ha sido reelaborada por Rufino? ¿Responden los fragmentos de Orígenes a su tenor original o han sido también interpolados? ¿Cómo afectan estas cuestiones al trasfondo de la acusación según la cual Orígenes habría enseñado que el Hijo es innatus? Paso al punto 4. El trasfondo cristológico de la primera acusación contra Orígenes y de su refutación. Para intentar responder, realizaremos una presentación crítica de 3 hipótesis que se han presentado en la historia de la investigación en los últimos decenios. En los títulos he tratado de resumir el contenido de cada hipótesis. Primero, la explicación de Mark Edwards, la refutación íntegra panfiliana y la defensa del homoousios origeniano. Parte de los estudios en torno a la primera acusación de Apología 87 y de su refutación ha estado motivada por el hecho de que en uno de los fragmentos de Orígenes y en 2 de los comentarios que los hilvanan aparece el término homoousios. Dejando a un lado algunos testimonios atribuidos a Orígenes, pero habitualmente considerados espurios, este sería el único lugar de su obra en el que el término estaría atestiguado, lo que ha suscitado posicionamientos a favor y en contra de su autenticidad. En un artículo de 1988 titulado ¿Did Origen apply the word homoousios to the Son?, Mark Edwards respondía matizadamente de modo afirmativo, abogando por una aplicación del término indirecta y no permanente. Replicaba así a otra contribución de igual título de Richard Hanson de 1972, en la que éste respondía negativamente. Para responder a la pregunta que se plantea, Edwards ofrece una hipótesis completa del background histórico-teológico de la primera acusación de la apología.
Su tesis es que la acusación y la refutación tienen sentido sin necesidad de recurrir a ningún tipo de interpolación en el contexto de Orígenes y de Pánfilo. Sus argumentos se estructuran en 4 puntos. Tiene una especie también de resumencito de la argumentación. Primero, ¿por qué homoousios no es interpolación rufiniana? Edwards reconoce que, al contrario que Pánfilo, Rufino tenía razones y medios para interpolar. Ahora bien, este no ha empleado el término homoousios en los pasajes trinitarios de su comentario al símbolo. Además, Metodio, Epifanio y Jerónimo no acusan a Orígenes de rechazar la consubstancialidad de padre e hijo, de modo que Rufino no tenía una razón singular para contestarles interpolando el término. Por último, sería extraño que Rufino solo hubiera introducido homoousios una vez y en un lugar fácil de detectar, cuando él era un experto en maniobras de interpolación. En conclusión, ninguno de los 3 homoousios es de Rufino. El del fragmento del comentario a Hebreos es genuino y los de las glosas son de Pánfilo. 2. El sentido de homoousios en el contexto de Pánfilo. La dificultad principal, dice Edwards, consiste en explicar qué tiene que ver la refutación de la apología con la acusación de que el hijo es innatus. Pues el vínculo no es evidente y homoousios no puede responder a esta acusación directamente, ya que el término denota que el padre y el hijo comparten algo, no el orden de la generación. El estudioso de Oxford piensa que la clave se encuentra en la introducción de los fragmentos del comentario a Hebreos en Apología 94. ¿No? Pueden ver el texto si quieren en el handout, está puesto antes. En la que Pánfilo declara que por medio de dichos pasajes se va a clarificar quo modo homoousios est cum patre filius. Nótese que es relevante la variante textual quo modo de Apología 94 que Edwards toma de la edición de Delarue, mientras que la edición de Suscretien prefiere la lección quod, también atestiguada por los manuscritos. Es decir, Pánfilo deja ver con su defensa que la acusación contra Orígenes encierra una mala interpretación del empleo que el alejandrino ha hecho del término homoousios, pues sus incriminadores lo consideran incompatible con el hijo natus. Pánfilo se propone mostrar que, por el contrario, el empleo origeniano de homoousios no contradice la doctrina del hijo natus. No está en juego, pues, probar que Orígenes emplea homoousios, lo que Pánfilo da por supuesto, sino cómo lo hace. Los acusadores de Orígenes consideran homoousios incompatible con el hijo natus porque, según Edwards, lo comprenden en sentido material. Bien en el sentido de que la segunda hipóstasis sea un meros homoousion de la primera, una parte consubstancial, bien en el sentido de que ambas hipóstasis provinieran de otra anterior que se escinde en 2. Bien según una combinación de estos 2 modelos. Pero ¿qué demuestra en realidad el fragmento del comentario a Hebreos de Orígenes de Apología 99? Según la explicación de Pánfilo, homoousios se refiere no directamente a la usía. Esta explicación a mí me resulta un poco oscura, yo la digo como la dice Edwards, o lo más fielmente posible. Pues en esta época la del Hijo no puede ser idéntica a la de Dios, sino a la naturaleza o atributos que el Hijo comparte con el Padre, es decir, a lo que Orígenes llamaría natura o ámbito divino. Se trataría, pues, al parecer, de un empleo genérico de homoousios. Punto tercero de la argumentación, Edwards admite que el término homoousios resulta excepcional en la teología de Orígenes, lo que no es habitual en él, pues suele insistir en sus tecnicismos. Como razón, sugiere que las obras del alejandrino no eran las más propicias para el empleo del término y que se trataba de un vocablo empleado por heréticos. Orígenes, de hecho, no lo ha aplicado directamente a la relación del Hijo con el Padre, sino a la analogía material que emplea la Escritura.
Se podría pensar, dice Edwards, que ciertos círculos han aplicado el término en sentido material a comienzos del siglo IV a la relación del hijo con el padre, lo que habría provocado el escándalo de algunos y la reacción de Pánfilo. El punto 4, dado que Orígenes solo emplea el término analógicamente, es lógico que sus discípulos no lo hayan hecho suyo para hablar de la Trinidad. Evaluemos ahora estos argumentos. Las razones que ofrece Edwards para rechazar que homoousios sea una glosa rufiniana no nos parecen definitivas. Rufino parece emplear una vez el término y otras ocasiones emplea expresiones equivalentes típicas de la ortodoxia posnicena. Y en cualquier caso, si ha interpolado, Rufino lo ha hecho para restituir la obra de Orígenes a su tenor original, no tanto para reflejar sus gustos. Segundo, limitándonos a Epifanio, este acusa a Orígenes en su Panarion de subordinacionismo en la línea arriana, aunque no lo haga por medio del término homoousios, sino de otros conceptos. Tercero, es erróneo considerar que para Rufino las interpolaciones son estratagemas, pues él ha declarado y justificado que es necesario hacerlas para restituir el texto origeniano original. Por último, que Rufino habría interpolado el término homoousios con frecuencia, de haberlo hecho en el pasaje de Comentario a Hebreos, no se apoya en una base textual y analítica convincente. Cabría que el aquileyense hubiera hecho uso del mismo en un pasaje y de otras expresiones similares en otros. En cuanto a 2, es el punto crucial. La explicación de Edwards de la defensa de Pánfilo es compleja, presentándolo como un apologeta poco claro, al menos en esta responsio, lo que no concuerda con el tono general de la apología. El propio Edwards admite que el sentido del pasaje no es intuitivo. El lector tiene que inferir a partir del quo modo de Apología 94 que el homoousios origeniano ha inducido a error a ciertos cristianos y que Pánfilo quiere salir al paso del mismo. Por otra parte, si se acepta este punto, no se entiende por qué Pánfilo no cita inmediatamente el fragmento de Apología 99 en el que aparece homoousios. Los dos primeros fragmentos de Apología 95 y 97 no lo contienen y resultan poco útiles para confirmar la dependencia del Hijo en relación con el Padre, punto que además ya había sido claramente establecido en la primera parte de la refutación. Además, considero que Edwards se contradice cuando, tras reconocer que homoousios no puede responder directamente a una cuestión que se refiere al origen del Hijo, concluye, sin embargo, que el término indica no solo que el Padre y el Hijo pertenecen a la naturaleza propia del ámbito divino, sino que the Father's substance is the ground and origin of that common nature. Y por último, ni la postura que Arrio atribuye a Mani en su carta a Alejandro, ni la que Atanasio atestigua que Pablo de Samosata rechazó, una de las cuales habría sido atribuida a Orígenes por sus acusadores a partir de su uso de homoousios, implican dos innati en el ámbito divino. En la primera se afirma que el Hijo es una parte consubstancial del Padre, lo que parece significar que el primero ha nacido del segundo, si bien se critica que lo haya hecho al modo de los cuerpos materiales. Y en la segunda habría no dos innati, sino dos nati, padre e hijo, a partir de un sustrato anterior. Así pues, si según la explicación de Edwards, los adversarios de Orígenes habían comprendido su empleo de homoousios de modo material, el hijo sería, aun de un modo inadmisible, natus, por lo que la acusación perdería toda su lógica. En definitiva, el vínculo entre la segunda parte de la refutación y la acusación formulada en Apología 87 es muy débil y oscuro. Si el problema era el carácter material de la generación, lo lógico habría sido incluir estos fragmentos en la segunda acusación que aborda este tema. Respecto a 3, Edwards admite que su hipótesis sobre homoousios contradice el empleo repetido que el alejandrino, principalmente a partir de sus pasajes en griego, hace del término en ámbito trinitario.
que afirme que lo ha empleado poco porque su obra supérstite no era propicia y porque lo empleaban los heréticos con connotaciones materiales, no parece tener sentido. En el primer caso hay teología trinitaria suficiente en De Principiis, en Comentario a Juan, como para haberlo usado con mayor frecuencia. En el segundo sería más razonable concluir que Orígenes no lo habría empleado en absoluto, sobre todo si se tiene en cuenta la insistencia del alejandrino en la incorporeidad de la naturaleza divina. Además, la hipótesis de Edwards ha de asumir que a partir de un solo uso del término absolutamente excepcional, indirecto y no permanente, se ha levantado un revuelo notable, lo que parece algo aún no imposible, desproporcionado y por tanto improbable. No obstante todo lo dicho, si contra todos los indicios el homoousios del fragmento de Comentario a Hebreos fuera origeniano, como por ejemplo dice Simonetti, o sea que no está de acuerdo, pero dice, bueno, no obstante todo, nada cambiaría en la argumentación desarrollada anteriormente. La primera acusación y la subsiguiente refutación de apología, tal como la leemos en el texto latino, no tienen sentido en el contexto de Pánfilo. Paso a las 4.2, que es la explicación de Rowan Williams, la acusación de origen antisamosatita, la desafortunada refutación panfiliana y la ampliación rufiniana. Todos los presentes, si tienen observaciones, que me las hagan, por supuesto. Apelo en particular a los expertos en Pablo de Samosata en esta parte. Otro intento muy diverso de explicar el contexto en el que se pudo gestar la primera acusación contra Orígenes, reflejada en la apología, ha sido el del teólogo anglicano Rowan Williams. Ya en su monografía sobre Arrio sostiene que es improbable que Orígenes emplee el término homoousios, pues parece concebir el término como un modo de designar miembros coordinados de una misma clase, seres que comparten las mismas propiedades, lo que sería inaplicable al Padre y al Hijo, dice Williams, tanto por el subordinacionismo de Orígenes como por las connotaciones materiales del término. Además, los fragmentos del Comentario a Hebreos tratan más de la continuidad de padre e hijo que de la generación o nacimiento de éste, por lo que están fuera de contexto en el ámbito de la responsio a la primera acusación. Si se piensa en una ubicación acorde a su contenido, se puede observar que tienen afinidad con la segunda y tercera acusación. Así pues, Rufino habría reelaborado el material de Pánfilo sin ir más allá de lo que tenía delante de él y sin hacer gran violencia a la estructura del escrito. Dado que mostrar que el hijo era natus carecía de relevancia entre finales del siglo IV y comienzos del V, ha aprovechado la primera acusación para mostrar la continuidad del hijo con el padre que se desprendería del pensamiento de Orígenes según una intención contraria a la de Pánfilo. El teólogo anglicano profundiza en esta postura en un estudio del año 93. En primer lugar, Williams observa que las acusaciones de la apología son de marco preniceno y constata la cercanía que existe entre las dos primeras acusaciones y las críticas dirigidas por Arrio a Alejandro, y la proveniencia de las acusaciones tercera y quinta de las controversias en torno a Pablo de Samosata. Por lo que se refiere a las responsiones, también son de tenor preniceno, menos la primera. Williams se hace fuerte en su hipótesis, demostrando con razones de peso que el procedimiento se repite en otras secciones de la apología, en concreto en las secciones sobre el Hijo y el Espíritu Santo, en la argumentación positiva del escrito. Un análisis de las mismas muestra, como en la responsio a la primera acusación, una superposición de dos capas: un subsuelo de intereses prenicenos y una capa superior de intereses más tardíos posnicenos, es decir, mostrar la plena divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Williams concluye que ni el título resumen de Apología 88 ni Apología 94-100 han de ser considerados como parte del escrito de Pánfilo.
Williams se propone entonces reconstruir positivamente cuál es el contexto que dio lugar a la primera acusación contra Orígenes. Sigamos su argumentación en 4 pasos. El teólogo galés, a partir de la mención explícita de Pablo de Samosata en la tercera acusación, implica en un cierto modo al samosateno en la primera. Conjetura que algunos simpatizantes de Pablo han invocado la doctrina origeniana de la coeternidad del Hijo para defender su postura acerca de la no subsistencia preexistente del Hijo. Tal vez en Palestina o Siria, donde el alejandrino sería de primeras menos sospechoso que en Asia Menor. Habría sucedido algo similar a lo que se vislumbra en la tercera acusación, a saber, que la doctrina origeniana del logos y del alma creada habría inducido a algunos discípulos de Pablo a apoyar en el alejandrino su propia cristología divisiva. Williams admite que le falta la prueba documental y reconoce que su hipótesis es muy especulativa. 2. Estos círculos samosatitas habrían hecho saltar las alarmas entre los obispos antisamosatitas de la zona antioquena entendida en sentido amplio: Siria, Asia, Capadocia, Ponto, Cilicia, Palestina y Arabia. Herederos de quienes habían condenado a Pablo, nerviosos con la persistencia de su legado y al menos proclives a considerar sospechosas las doctrinas cristológicas de Orígenes. De algunos de estos obispos habrían nacido las 3 primeras acusaciones y la quinta. Los obispos habrían presentado al alejandrino como enemigo de doctrinas, generación del Hijo, la alteridad en el ámbito divino y la divinidad de Jesucristo, y habrían prohibido sus obras. Incluso si el paso 1 no fuera verdad, Williams considera este punto como muy probable. En un contexto en el que paso al tercer paso, en un contexto en el que los cristianos, entre ellos los confesores, se podían mover desde Egipto hasta Asia Menor, las acusaciones contra Orígenes de los obispos antisamosatitas se habrían difundido y hecho mella en círculos originalmente origenistas, sobre todo en Egipto, partidarios del pluralismo trinitario. Ante estos, Orígenes habría sido presentado por el contrario como monarquiano, contrario a temas fundamentales de la catequesis alejandrina como la generación del Hijo, la distinción de las hipóstasis y la divinidad de Jesucristo. Y 4, por último, con el fin de salir al paso del nerviosismo de estos círculos origenianos, Pánfilo compone su apología, en la que las acusaciones reflejan el lenguaje no de los obispos antisamosatitas, sino el de los círculos alejandrinos, de donde se explica la semejanza terminológica con ciertos pasajes de las cartas de Arrio y Alejandro. Por ello, la apología minimiza los aspectos de la teología trinitaria de Orígenes que subrayan la coeternidad del Hijo con el Padre, por ejemplo, el argumento de correlación Padre-Hijo, y resalta el pluralismo trinitario con un ligero pero inequívoco carácter jerárquico, la alteridad subsistente del Hijo y su procedencia del Padre. Williams concluye en buena lógica que la apología no ha pretendido defender a Orígenes de protoarrianismo. Lo que sí habría que constatar sería una cierta analogía entre la reacción panfiliana y la reacción que pudo nacer en círculos propiamente egipcios, no se dice si con independencia o no de Pánfilo, en el inicio de dicha controversia. En este caldo de cultivo se podría entender también la insistencia de Arrio en la doctrina de las 3 hipóstasis, así como el apoyo popular que encontró entre las capas más populares, para las cuales el mayor peligro era siempre el sabelianismo. Evaluemos estos argumentos. Considero que Williams, 1, acierta al desmontar la reelaboración rufiniana de la primera acusación. Sin embargo, su explicación del background me ofrece dificultades. Williams presenta a los discípulos de Pablo como herederos de su doctrina cristológica. Consideran, pues, que el Hijo no subsiste hipostáticamente en la preexistencia, o sea, así habla Williams,
lo que sin mayor aclaración significa que el logos divino es sólo inmanente. Dicha posición ha sido durante mucho tiempo la predominante en las historiografías sobre Pablo, pero ha de ser al menos matizada tras los estudios de Patricio de Navascués, quien ha puesto de manifiesto que si bien Pablo no parece haber admitido la hipóstasis preexistente del logos, sin embargo, sí parece admitir la existencia de una cierta personalización del logos que le permite hablar de generación ante tempus del Hijo. En el caso de que partamos ahora de la teología del Hijo preexistente del Samosateno, defendida por Patricio de Navascués, me pregunto, ¿tendría sentido invocar la coeternidad origeniana del Hijo subsistente para fundamentar una cristología de doble estadio como la de Pablo, en la que además el Hijo no termina ni siquiera siendo hipóstasis? Se nos antoja complicado. Y si por ejercicio de razón tomamos como punto de partido la hipótesis de Williams, según la cual el Samosateno solamente habría admitido un logos inmanente en el ámbito divino, ¿sería lógico invocar como prueba de dicho logos la coeternidad origeniana del Hijo con el Padre, prescindiendo de un punto como la doctrina de las tres hipóstasis, estrechamente vinculado al de la coeternidad? La dificultad no se le escapa al propio Williams, quien no considera este paso absolutamente necesario para el conjunto de su hipótesis. Hay que entrar, pues, en el elemento clave, es decir, en el papel que desempeñan los obispos asiáticos como autores de la primera acusación contra Orígenes. En primer lugar, hay que notar que aunque Williams está dispuesto a renunciar al paso anterior de su argumentación, esto no significa que el razonamiento no se resienta. En efecto, que la doctrina de Pablo persistiera y se invocara para ello la autoridad de Orígenes es para Williams el acicate para que los obispos asiáticos se lancen contra el alejandrino. Sin el acicate hay que explicar un ataque espontáneo. Es decir, ¿por qué les ha parecido que la doctrina de Orígenes atentaba contra temas tan arraigados en su teología como la distinción de las hipóstasis, la generación del Hijo y la divinidad de Jesucristo? ¿Por qué han presentado un Orígenes defensor del monarquianismo radical, doctrina opuesta a la de las tres hipóstasis? A mi modo de ver, solo quedaría una doble posibilidad. Bien los obispos en cuestión no eran muy preclaros, bien estaban dispuestos a agarrarse a un clavo ardiente con tal de criticar a Orígenes. Su acusación, objetivamente sin base, habría pretendido causar agitación y perjudicar la transmisión de la, según ellos, nefasta herencia origeniana. De hecho, Pánfilo presenta así a los acusadores de Orígenes, o ignorantes o enemigos acérrimos del alejandrino, pero esto no significa que haya que darle totalmente la razón. En efecto, como señalamos en la introducción, Pánfilo se ha limitado a responder a las acusaciones de forma básica, sin presentar el trasfondo de las mismas ni entrar en cuestiones disputate concomitantes. Y a los incriminadores los ha descrito de modo genérico, con la consiguiente carga retórica de sus afirmaciones. Por ello, nos parece preferible un tercer intento de explicación que da razón del trasfondo de la explicación sin tener que cariturizar a los acusadores de Orígenes. Y es la hipótesis 3, que es la de Richard Hanson y Manlio Simonetti, la distinción entre principio cronológico y principio ontológico, clave de la acusación y de la refutación original de Pánfilo. Además de concordar con él en la autoría rufiniana de la segunda parte de la refutación, Hanson y Simonetti comparten con Williams dos apreciaciones. La primera, la resonancia de la primera incriminación en una de las acusaciones que Arrio dirige a la teología de Alejandro, y la segunda, la relevancia de que Orígenes haya afirmado con rotundidad la eternidad del Hijo. Sin embargo, el marco interpretativo y la argumentación a partir de ellos son diversos. En su artículo de 1972 en contra del empleo origeniano de homoousios, Hanson afirma que la acusación según la cual Orígenes habría afirmado que el Hijo es innatus respondería a una malinterpretación de la doctrina origeniana de la generación eterna del Hijo,
novedosa en un clima en el que el trinitarismo económico tradicional, predominante en época prenicena, conservaba aún cierta vigencia. Esto habría conducido a que algunos confundieran, mezclaran o identificaran los conceptos de principio cronológico aún en el antetempus divino y principio ontológico. Si para Orígenes el Hijo no ha sido generado en el antetempus divino, el Hijo es en este sentido ingenerado, lo que habría sido tomado por parte de ciertos ambientes como una negación de su generación ontológica del Padre o como una contradicción con ella. Prácticamente al mismo tiempo, Manlio Simonetti se expresa de modo similar y presenta la apología de Pánfilo como eslabón entre las controversias cristológicas de la segunda mitad del siglo III y la controversia arriana, lo que sin duda aplica en concreto a la primera acusación, pues ésta se iba a encontrar en el centro de la polémica entre Arrio y Alejandro. Además de la ya mencionada sencillez con la que da razón de las fuentes, esta explicación tiene a su favor que presenta a los incriminadores de Orígenes insertos en el contexto de la teología prenicena, en desacuerdo con una de las novedades de la enseñanza de Orígenes, la cual podía suscitar una cierta confusión objetiva al desligar por primera vez el principio ontológico del Hijo con su principio cronológico, tal vez influidos también por el hecho de que otras doctrinas del alejandrino eran a sus ojos igualmente desafortunadas. No es necesario, pues, suponer en ellos ni una ineptitud ni una enemistad extremas. Por último, también se comprende bien la defensa de Pánfilo. En su línea ha mostrado sin alardes que el Hijo para Orígenes es natus y que por tanto tiene su principio ontológico en el Padre. Esto no habría resuelto totalmente la confusión de los incriminadores, pero tal vez sí habría calmado a los círculos origenianos confundidos por las acusaciones e incluso habría podido ofrecer a los acusadores un punto de partida para revisar su posición. Que esta polémica encuentra un eco en la crisis arriana se constata no solo en las acusaciones de Arrio y Eusebio de Cesarea a Alejandro, sino en la propia doctrina, al parecer pública, del obispo de Alejandría, tal como Arrio la reproduce en su carta a Eusebio de Nicomedia en torno al año 320. En el texto, el handout, leo el punto 2 al final. No concordamos con él, o sea, dice Arrio, no concordamos con Alejandro cuando Alejandro declara públicamente: siempre Dios, siempre el Hijo, al mismo tiempo el Padre, al mismo tiempo el Hijo. El Hijo coexiste de modo inengendrado con Dios. Sinipargei hojuios agennetos totheo. Siempre engendrado, aigenes. Inengendrado, engendrado, agenneto genes. Ni el pensamiento ni un solo instante precede Dios al Hijo, siempre Dios, siempre el Hijo. El Hijo precede de Dios mismo. Las palabras de Alejandro, reproducidas con toda seguridad en su tenor literal, no solo porque a Arrio le interesaba que Eusebio conociera con exactitud los términos de la polémica, sino también porque Plotino ya había aplicado una doctrina similar al intelecto, muestran el intento de Alejandro de salir al paso de las acusaciones de Arrio, acogiendo, aun no de la misma forma, uno de los puntos defendidos por el presbítero alejandrino, a saber, la generación del Hijo respecto al Padre, pero sin negar, por otra parte, un punto adquirido en la tradición alejandrina desde Orígenes, es decir, su eternidad, y por tanto que en este sentido es inengendrado, pues no ha comenzado a subsistir en el antetempus divino. O sea, tienen que fijar, ¿no? Como parece un juego de palabras, ¿no? Agennetos, ¿no? Coexiste de modo inengendrado con Dios, o sea, no ha comenzado a subsistir, por decirlo así, siempre engendrado, y luego ya lo une, ¿no? Inengendrado, engendrado. Esta base documental corrobora la hipótesis de Hanson y Simonetti. La acusación así entendida resulta plausible pocos años antes de que explote la crisis arriana. Con ello no queremos decir que los incriminadores de Orígenes fueran arrianos ante litteram. Estos, como Arrio, situarían el inicio de la subsistencia del Hijo antes de la creación o antes de los siglos,
Sin embargo, sostendrían, según una amplia tradición prenicena, que el Hijo era Dios sin mayor distinción dentro del ámbito divino, según una generación inefable, sin degradación, que lo constituía como otro con respecto al Padre. La primera acusación de Apología 87 reflejaría, pues, de modo paradigmático la crisis del esquema predominante de la teología trinitaria prenicena que la controversia arriana iba a obligar a revisar, profundizar y o corregir. Si en otros puntos Orígenes hizo avanzar la formulación del dogma a partir de sus hipótesis erróneas, en este caso se constata que ya el alejandrino confiesa al Hijo engendrado e ingénito, si bien en él no se da la desvinculación entre Trinidad y economía que se va a producir tal vez con Alejandro y ciertamente con Atanasio. Dice así en Contracelso 6:17. Es más, nuestro Salvador y Señor, Logos de Dios, hace ver la grandeza del conocimiento del Padre, pues dice que digna y principalmente solo por Él mismo es comprendido y conocido, y en segundo lugar por los que tienen iluminada su mente por el mismo Logos y Dios. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo revelaré. En efecto, nadie puede conocer dignamente al increado y primogénito, ¿no? ton ageneton, y primogénito de toda naturaleza producida, ¿no? Caipases, genetés, físeos, prototokon, como el Padre que lo ha engendrado, ni al Padre como el Logos viviente, sabiduría y verdad suya. En un momento en el que todavía no se ha hecho técnico el empleo de los verbos gignomai y gennao en ámbito trinitario, el pasaje muestra que Orígenes considera al Hijo a la vez agénetos, en cuanto increado y eterno, y genetos, porque dice protótocos, ¿no? Pases genetes físeos, o sea, el primero de los genetos, y en otro lugar con dos nus, en cuanto producido por el Padre, indefinición terminológica que muy bien pudo contribuir a la mala comprensión de la enseñanza del alejandrino. Muchas gracias por su atención.